En esta hermosa hora esperamos que Dios sea glorificado como siempre. Esperamos que Dios bendiga nuestras vidas. Pero en esta hora hermosa, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias. Esperamos que Dios le esté bendiciendo conforme su grandeza y la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En esta hora hermosa, rápidamente hago una oración. Después de esto vuelve a su lugar para entrar en el estudio. Gracias, Señor. Gracias. En esta hermosa mañana. Amén. Mi buen Dios Gracias. y Padre celestial Gracias, y Padre Señor. amado y Dios eterno, en el glorioso Gracias, nombre, Dios Espíritu mío, de tu Santo. Hijo amado Jesucristo, mi buen Dios, yo te doy gracias en esta hora hermosa, Aleluya. rogando, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo, Oh, Dios Señor, mío, sea gracias. quien nos ayude, Dios mío, quien nos conduzca, quien nos guíe, mi buen Dios amado, de una manera hermosa, Gracias, gloriosa Señor, y poderosa, gracias. Padre mío, y tu presencia nunca falte, Oh, Señor, en Señor, medio gracias. nuestro, mi buen Dios amado. Ahora, Padre mío, ruego, Dios, que este estudio que se va a dar, Padre mío, sea de bendición, Dios de la gloria, Gracias. Padre Santo, conforme a la necesidad, Padre Santo, de cada Oh, vida, Señor, Padre, en el gracias. nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Puede volver, amada iglesia, a su lugar. Bendito sea Gracias. Jesucristo para siempre. Ya usted puesto en su lugar, fíjese bien el estudio que estamos dando y cuál es el proceso para el estudio. Posiblemente podemos decir que tengamos algún candidato para ser bautizado después de los estudios, Oh, Santo. porque el candidato es el que tiene que decidir. Si yo tuviera que decidir para bautizarme yo, pues yo lo haría o sabría lo que tuviera que hacer. Pero en esta hermosa mañana, rápidamente nos quedamos la semana pasada, el domingo pasado, en el libro de Gálatas capítulo 3. Amén. Quiero que vuelva por favor al libro de Gálatas capítulo 3, que fue donde nos quedamos, la última escritura donde estuvimos el domingo pasado. Bendiciones por medio de la obediencia. Es que yo a todos les pongo tema, a todos les pongo nombres. Bendiciones por medio de la obediencia. En el libro de Gálatas capítulo 3 verso 27 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjense bien lo que hace Dios por medio de la obediencia de las personas que toman en sí la forma de bautizarse. Y cuando yo hablo de la forma de bautizarse, no es un modelo nuevo que estamos presentando, no es algo que ha cambiado, es el mismo modelo de la Biblia desde el principio que se habló del bautismo. Cuando se habla del bautismo, estamos hablando de personas que han llegado a la capacidad espiritual. Oiga bien esto, cuando yo digo de la capacidad espiritual, es que no estoy diciendo que ya maduraron espiritualmente, sino que hay una capacidad en ellos donde el Espíritu Santo vino en un momento, compunjo sus corazones y esas vidas procedieron a un arrepentimiento. Ya Dios obró a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que va a venir a redarguir ¿de qué? De pecado. Entonces ya Dios obró en esa vida, y a través de esa vida poder responder en obediencia a Dios. Dios lo que hace es entonces comenzar a bendecir esa vida. ¿Para qué? Para revestirlo, para darle poder a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios, Pablo enseña aquí en esta parte, y enseña algo que a mí me llama mucha la atención. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, luego después de esto dice, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, a esta persona solamente por el plan de obediencia al bautismo, fíjese bien,
por el plan de obediencia que tuvo la persona. Por eso es que la persona tiene que tomar decisiones, porque sabe que cada paso que vaya dando en el plan de obediencia hacia Dios, Dios siempre va a estar haciendo algo personalmente en la vida de esa persona. Dios siempre de alguna manera va a obrar. Ok, entonces cuando la palabra dice revestido, va a haber poder en ti, poder que antes tú no tenías. Ese poder vino a través de la gracia y la misericordia de Dios para poder fortalecerte en los momentos que vas a tener que cruzar, que vas a tener que llevar a cabo. Tú tienes que estar revestido de la gracia de Dios en tu vida personal. Ahora bien, métodos del bautismo. Ya hablamos un poquito el domingo pasado de los métodos del bautismo. Candidatos, personas adultas, no niños. Personas que tienen que decidir personalmente por ellos mismos. No influya a una persona más. Hay ocasiones que hay personas que se van a bautizar en grupos grandes. Y porque se va a bautizar un grupo grande, viene una persona de momento y comienza a influir en otra. Oye, ¿por qué no te bautizas tú? No, esto es personal. Esto es una decisión personal. Nadie puede venir. Es más, déjeme decirle que yo doy el estudio, pero yo al finalizar el estudio yo tengo que hacer algo que tengo que llevar a cabo. ¿Por qué? Yo no puedo decidir por ningún candidato. Mi responsabilidad es dar el estudio de acuerdo a la palabra de Dios. Y fíjese algo bien, y le voy a decir, es que todo esto que yo enseño, a mí me lo enseñaron, pero más aparte de ello, lo hemos vivido. ¿Por qué razón? Mire, en la ocasión que yo me iba a bautizar, yo no le dije a mi esposa, bautízate conmigo. En ninguna manera, de ninguna forma. Es más, mi esposa, déjeme decirle que eso fue como quien dice, el bautismo de ella fue como quien dice una sorpresa. Porque ella no estaba en el grupo, ni había escuchado clases de bautismo. Ese día no se me puede a mí olvidar. ¿Cómo se me va a olvidar, verdad? En realidad ese día se vino una clase de frío, de lluvia. El día de los bautismos, un domingo, se vino esa lluvia. Que después de que el pastor vio esa lluvia, cómo estaba cayendo y frío, dijo el pastor, bueno, yo creo, hermanos, vamos a cancelar los bautismos porque la lluvia que está cayendo y todo esto que está cayendo y el frío y todo esto que se ha venido. Y ya nos había dado el último estudio que nos había dado. Y de momento mi esposa, no me acuerdo exactamente sus palabras, pero mi esposa algo dijo, pastor, y los hermanos que se van a bautizar cuando vayan al agua, ¿se van a mojar? Y dijo el pastor, sí, tienen que meterse al agua y se van a mojar. Entonces ella le dice, ¿y qué más da? Que nos mojemos con el agua que está cayendo también del cielo. Y el pastor le dijo, hermana Marta, ¿te vas a bautizar? Y ella dijo, sí, me voy a bautizar. Una decisión espontánea, ¿ok? Una decisión espontánea, por eso digo, esto no puede influir ninguna otra persona. Es tu decisión personal en obediencia a Dios. Nadie puede tomar la obediencia tuya o influir en la obediencia tuya. Solamente tú eres el que tienes que tener la decisión personal. Ahora ya te digo lo que Dios va a ir haciendo a través del transcurso de lo que es el bautismo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, voy a ir un poco despacio, pero le voy a decir algo. Si tiene alguna preguntita, levánteme la mano, porque no quiero dejar a lo último, porque sé que tengo que estar dando el estudio y luego la predicación y todo esto. Pero si hay alguna preguntita, por favor levánteme la mano, que yo de aquí le veo, y entonces usted comparte su pensamiento. Vaya conmigo ahora, después de esto, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Váyase un momentito para allá. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12 al 13. Alguien que lo tenga, por favor, démele lectura. Pero cuando cayeron
creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito. Ok, aquí acaba de pasar una campaña. Felipe llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio con el poder que Dios usaba a este hombre, al evangelista Felipe. Era un evangelista. Acaba de pasar, llega a Samaria y comienza a ver un avivamiento ahí, pero un avivamiento tremendo, un avivamiento grande, un avivamiento, oiga, de los que necesitamos hoy en San Juan, en Edimburgo y Fari, todos los lugares por aquí sobre el valle donde estamos y en todas partes. Sí, es que comienza a entrar el evangelista. No era evangelista, era evangelista. Comienza a entrar a Samaria y tan pronto comienza a entrar a Samaria, comienza a predicar de Cristo. Y comienza a ver, oiga, un derramamiento de poder y comienza a ver algo tremendo y unas conversiones grandísimas en aquel entonces. ¿Qué sucede entonces? Fíjense bien. Es que le digo que el método es el mismo, el método no ha cambiado. Bueno, hay gente ahora en este tiempo que lo han cambiado de algunas maneras, ¿verdad? Pero eso se lo explico después. Pero fíjense el método de aquí. El método de la Biblia es cuando la persona ha creído, la persona está preparada para tomar una decisión personal. Aquí en esta parte que nuestro hermano ha leído, desde el verso 12, dice la palabra conforme leía: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese bien, apenas se predica el evangelio, la gente oye el evangelio, se arrepienten, tienen un arrepentimiento y inmediatamente, ¿qué sucede allí? El bautismo. ¿No se le hace curioso a usted o a veces para ponerse a pensar que hay gente, pero yo digo que a veces hay mucha culpabilidad? Yo nomás voy a hablar de que hay mucha culpabilidad a veces de cómo se enseña la palabra y cómo se quiere tener a la gente dentro de las congregaciones. Mire, hay gente que a veces no está ni bautizada en las aguas, que llevan 2, 3, 4, 5 años dentro de una congregación, son hermanos dentro de la congregación, no están bautizados. Un día aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero como llevan tanto tiempo ya dentro de la congregación, ya se hicieron parte de la familia de Dios, y personas que no están ni bautizados, mire, tienen responsabilidad, el líder les da responsabilidad dentro de la congregación, los tiene con responsabilidades dentro de la congregación, sea de una manera o de otra. Hay ocasiones que hay personas que porque saben tocar un instrumento, aunque no estén bautizados, están tocando el instrumento. Hay personas donde se originó ya ese asunto de la danza, que personas que no están ni bautizadas, ni nada de eso, pero porque se enseñaron a danzar, ya están en el grupo de la danza. Dígame usted cómo, y no estamos aquí, le estoy diciendo los métodos y las cosas que están pasando. No es que nosotros vengamos aquí a entretenernos un rato y a ver a quién podemos morderle, por llamarlo así, a quién podemos criticarle, porque somos unos criticones. No, estamos hablando las cosas nada más como son, de las cosas que están pasando. Por eso le digo que hay tantas responsabilidades que a veces han perdido la costumbre de cómo llevarlas, y eso ha afectado, porque muchas veces ya no se le da tanta importancia a las cosas como enseña la Biblia. Aquí acaba de pasar esto
una campaña, por decirlo así, que el evangelista está dando, se convierte a la gente, ¿y qué pasa? A bautizarse la gente. Oye, en este tiempo a veces hay ocasiones que en ciertos lugares hay hasta diáconos y no son bautizados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tú vas a tener la gente dentro de la congregación, pero enséñale la palabra a la gente. Cuando tú le hablas con amor, cuando tú le hablas de lo que es la palabra de Dios, la gente que aprecia la palabra de Dios y quiere entrar en el plan de obediencia, esa gente va a estar contigo. ¿Por qué? Porque esa gente dice, oye, el líder que tengo, mira, es un buen líder, me está dando la palabra como debe de ser, me está enseñando como debe de ser. Yo tengo que apreciar a este líder que me está enseñando, que me está instruyendo, que me está preparando. Enseña la palabra, para eso Dios te puso, para enseñar la palabra. Entonces, si no enseña la palabra como debe de ser, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bendito sea Dios para siempre. Estoy explicando todo esto por las cosas que estamos viendo en la palabra concerniente a lo del bautismo. Ahora, ya en el verso 13 hay un colado ahí que se cuela ahí. Digo, tengo que explicar una cosa y otra también. Por emoción y viendo todo lo que Felipe hacía, acuérdese que este era un mago. Este era un enemigo del evangelio. Este era uno que la gente tenía que engañar a la gente. ¿Ok? Pero cuando vino ese gran poder que Dios estaba haciendo, todas las cosas que hacía a través de Felipe, entonces ya en el verso 13 dice la palabra, también creyó, mire bien, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Mire, qué ayudante traía Felipe, ¿verdad? Bueno, pero después de esto dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿cómo estaba? Estaba sorprendido. Dijo, yo no me le voy a despegar a Felipe. Ya usted conoce la historia. Ahí se coló uno. ¿Por qué? Por la emoción. Él era un mago. Él hacía cosas de magia. Ok, ¿qué sucede entonces? Dice, está haciendo grandes cosas, pues me voy a añadir a este grupo. ¿Usted no ha conocido gente que se unen también así? Pero aquí dice creyó. ¿En qué forma creería? Hay mucha gente que a veces dice yo creo y se bautiza, pero creen en una forma personal para ver qué tipo de beneficios pueden tener a través de acercarse a un grupo o una iglesia que habla de Dios, para ver que usted no ha conocido gente que a veces le dicen se bautiza, no hay problema, porque quiere estar bien dentro del grupo, pero no para servir al Señor, sino para ver qué tipo de beneficios puede obtener. Te digo que esto no es por beneficios, esto es por obediencia y tratar de agradar a Dios. Ahora, te hablo los métodos bíblicos. Hay gente, ya lo expliqué en la clase de la semana pasada, voy a explicarlo bien corto, y si hay alguien, como le digo, que tenga alguna pregunta, rapidito levante la mano. ¿Qué voy a decirle? Hay métodos que se están usando, ya han principiado a usarse. Si usted es miembro de la Iglesia Renacimiento Cristiano, un día, no se fue por un problema, pero un día se fue posiblemente por cambio de dirección. Y se fue a un lugar donde la Iglesia Renacimiento Cristiano le queda muy lejos. Y usted dice, tengo una iglesia más cerca en tal lugar. Usted habla con su pastor de Renacimiento Cristiano, si todavía se usa vamos a decir, la técnica, voy a llamarlo así, obediencia, como se le pueda llamar, o ética ministerial. Usted habla con su pastor y su pastor le da una carta de traslado como miembro de la iglesia para trasladarse a otra congregación. ¿Ok? No se fue por un problema ni está pidiendo cambiarse por problemas que usted tuvo en su congregación. Es por cambio de dirección. Eso nos lo enseñaron muy frecuentemente. Desgraciadamente no todos los pastores usan la ética ministerial. ¿Ok?
Usted llega a otra iglesia y dice, yo soy miembro de la iglesia Renacimiento Cristiano, por cambio de dirección, yo quiero cambiarme y ser miembro en esta iglesia. Y usted lleva su carta de recomendación. Y el pastor lo acepta como miembro. Pero ese pastor no puede volverlo a bautizar a usted. Porque usted ya fue miembro, usted ya es un hermano en Cristo, lavado con la sangre del Señor, en obediencia de verse bautizado. Ahora, métodos que se están usando que no van de acuerdo a la Biblia, perdóneme. Pero hay pastores en otro lugar que para usted aceptarlo como miembro de esa congregación, ahora a usted le van a pedir que se bautice otra vez en ese lugar. Métodos que no son bíblicos, métodos que no sé de dónde lo sacaron, cómo se les ocurrió o a quién quieren agradar. Porque si usted es bautizado, usted no tiene que volver a ser otra vez bautizado otra vez de nuevo. Entonces el primer bautismo que usted entró en obediencia, le van a cancelar todo eso como si eso hubiera sido algo que no se lo hicieron bien. Usted se bautizó en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y en obediencia a la palabra poderosa de Dios. Pero se están usando algunos otros tipos de métodos, tenga cuidado con eso, ¿ok? Por eso tengo que enseñarle de esta manera. Eso lo estamos viendo a hoy. No sé qué otras cosas vayamos a ver más en un futuro, si Dios nos deja todavía. Bendito sea Jesucristo para siempre. Ok. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir avanzando nuevamente hacia adelante. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Ahora, acuérdese que Felipe acaba de pasar una campaña, almas salvadas, hombres y mujeres bautizándose. Ahora, ¿cuánto vale una alma para Dios? ¿Qué Dios hace por una alma? Mire bien, ¿qué Dios hace? Yo a veces cuando hay momentos que estoy en oración, que tengo que llorar y decirle a Dios, Señor, dame la gracia, la sabiduría para poder seguir enseñando tu palabra, predicando tu palabra y más que todo mantenerme en ese plan de obediencia que debo de vivir. A veces no creo que mi corazón no se compunge y se siente mal al ver tantas situaciones que estamos pasando. Pero vea lo que Dios hace por una alma, nada más. La importancia que tiene una alma. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde estamos en ese mismo capítulo, pero quiero que vaya conmigo al verso 36 hasta el 40, del verso 36 hasta el 40. Si me le pueden dar lectura, por favor, un versículo, otro, como ustedes quieran, pero denme la lectura del 36 hasta el 40, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ok, mire lo que acontece aquí. Había un hombre solamente, llamado, como se acaba de leer en estas escrituras, llamado el eunuco. Ok. ¿Qué hacía este hombre para que Felipe se acerque? Se acerque inmediatamente a él. Mire bien lo que le voy a decir, lo que hacía Felipe. Felipe acaba de pasar por Samaria. Pero lea alguien el verso 26, por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciendes desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjese bien, ahí intercede un ángel. Le dice a Felipe, a lo mejor Felipe de la campaña había quedado un poquito cansado,
todo lo que aconteció. Posiblemente estaba descansando, sentado, acostado. La Biblia no me dice, solamente me dice que el ángel le habló y le dijo: levántate. Y le da la dirección y todo por donde se vaya. Vete, levántate. Ya en el verso que quiero que vayamos un poquito para entender los versículos que leyó mi hermana. Dice en el verso 27: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cades, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es una persona creyente en algo. Como tenemos tantos católicos y tantos metodistas y tanto no sé qué tanta gente pueda mencionar, creyentes en algo, pero les hacía falta ¿qué? El nacimiento de nuevo, les hacía falta la salvación, como hay tanta gente hoy. Ok, entonces vemos que este hombre, verdaderamente un hombre de Dios, que vemos como Dios obra de una manera. Oye, para que Dios te mande un ángel, te hable y te dirija y te diga por dónde te vayas y qué es lo que hagas. Oye, es una bendición bien grande. Entonces, ya después de esto, alguien que me le dé lectura, por favor, al verso 28. Volvía sentado en su carro y yendo al profeta Isaías. ¿Le doy más? Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Alguien que me lea lectura al verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Le comienza a predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya le está predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y allí vemos nosotros cómo fue lo que hubo, vamos a decir, se presentó el momento de que Felipe pueda predicarle a una sola alma. Por eso es que es tan importante, amada iglesia, que podamos distinguir y podamos ver gente, personas que hablan de Dios y la importancia que le dan a una alma, a un grupo pequeño, no importa el tamaño que sea, la importancia que se le tiene que dar. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que tenemos que entender. Una alma salva no se puede salvar ni con todo el dinero de este mundo, oro, plata, lo que sea. La salvación no se compra. La salvación no se compra. Y aquí estamos viendo el método de Dios, cómo Dios hace y cómo obra Dios solamente por una alma. Oye, pero fíjate lo que te voy a decir. Por eso digo yo que los hombres que son de Dios llaman a Dios y buscan cómo hacer las cosas de Dios, no tienen prejuicio de nada, no tienen orgullo, no son vanidosos. Oye, imagínate un Felipe que acaba de tener una campaña grandísima donde la gente se convierte nomás por todo lo que Dios está haciendo, prodigios, señales y milagros. Imagínate que de momento el ángel le habla de nuevo: levántate y vete para tal parte. Y que Felipe llegue allá en ese momento y diga: oye, mira la campaña que acabo de pasar, todas las almas que se salvaron, y ahora me traen a este desierto por una alma. Por una alma me traen a este desierto. No, estos hombres que eran de Dios sencillamente obedecían a Dios. Y esa es la manera de Dios, es el método bíblico de cómo Dios obra. Ahora bien, ya cuando Felipe le habló a este hombre, y este hombre fue enseñado por Felipe, entonces vemos lo que la hermana leía ya desde el verso 36.
Pero en el verso 35, nada más quiero para que usted tenga toda esta parte de información. Entonces dice la palabra que en el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y como leía mi hermana en el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahora, pregunta, ¿cuánto tardó el eunuco para bautizarse? Ese mismo rato. En ese mismo rato. Mira, Felipe no le dio un estudio completamente ni de bautismo. ¿Ok? Felipe no le dio una enseñanza de bautismo. Felipe, lo que dice la Biblia, solamente que le habló de nuestro Señor Jesucristo. El eunuco creyó. Y cuando él creyó, entonces él mismo pregunta, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Me imagino que esta persona había oído que los cristianos que había en aquel tiempo creían y se bautizaban. Entonces él pregunta ahora, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Acuérdese de algo que el pastor siempre ha dicho. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y real para que tú alcances cada día las bendiciones y la misericordia de Dios en tu vida personal. En el verso 37, Felipe le contesta. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate la respuesta del eunuco, de aquel hombre. Creo. Entonces, después de Felipe escuchar lo que el eunuco está diciendo, bendito sea el nombre del Señor, en el verso 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hubo ese gran acontecimiento de obediencia inmediatamente, bendito sea el Señor para siempre, y le bautizó. Ahora bien, el eunuco acaba de ser bautizado. Pero ahora volvemos otra vez oiga bien, a las cosas como se llevan en obediencia. Mire bien, ahora en el verso que sigue, en el verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Hubo una separación, el eunuco por su camino y el Espíritu Santo dice que arrebató a Felipe. Ese arrebatamiento es donde el Espíritu Santo obra para hacer milagros. Oiga bien esto, milagros sobrenaturales, que ya no los estamos viendo. Amén. Esos milagros sobrenaturales ya no los estamos viendo, porque ahora mire bien lo que sucede. Qué bueno que aconteciera. Imagínese un evangelista, que Dios lo llame en cualquier estado fuera de aquí, que Dios de momento lo llame, y el Espíritu Santo le diga, vas a darme una campaña de un día, de 2, 3 días, porque necesito que salven 2 o 3 almas en tal lugar. Y que el Espíritu Santo lo agarre y de un estado lo ponga en otro. Y ahora hay eso, pero en avión, carro. Yo digo que, yo creo ¿Qué que dice la pastora? Yo creo que ahora es por lo mismo, por la vanagloria del hombre. Porque aquí vemos que está Felipe, era un evangelista. Hubo una campaña, como tú le llamas. No era un hombre lleno del Espíritu Santo. No era vanaglorioso. Y Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, imagínate que se hubiera vanagloriado
Después, no cualquier persona transportada por el Espíritu Santo a ese lugar llevarlo, porque en aquellos no había ni avión, ni había, tenía que ser en caballo, en burro, en camello, era lo que se movía la gente. Y fue transportado por el poder del Espíritu Santo porque no había vanagloria. Imagínense ahorita una persona ya con tantito, y ya ahorita la gente, estaba viendo una de los pastores que son millonarios. Hay unos pastores que te quedas que ni lo quieres querer, que ganan, que tienen 250 millones, 40 millones. Yo me quedé boba. Yo yo digo, no puede ser tanto. O sea, y hay uno que es la iglesia más grande allá y casi la mayoría son de allá de Brasil, donde la gente hace una cruz, la gente tiene todo de blanco y sí, no es algo, es algo real que tú te quedas, ¿cómo que puede ser eso? Entonces yo digo, y va él así, y toda la gente, entonces eso es vanagloriarse, y no ha hecho milagro. Imagínate cómo, yo digo que es por eso. En Guadalajara, hermana, es donde está la iglesia más grande y más lujosa de casi todo cristiano. Sí, pero La luz del mundo se me hace que sí. sí, pero por eso también es uno de esos, de la luz del mundo. Pero ese que vi yo pero luego lo pasan a él porque son iglesias apostólicas. Ahí dice que la iglesia apostólica él gana 250 millones. Pero luego le pasa una foto donde él está, la señora anda de rubia con aretes, y los apostólicos no son así. Y traen y yo digo, pero por eso digo que la vanagloria del ser humano, somos vanagloriosos, somos orgullosos. Entonces uno tiene que doblegarse, no ser tan vanidoso para que Dios haga una obra y que haya un corazón humilde en el hombre o en la mujer para hacer los milagros que él hacía en el tiempo. Pero todo es a causa de la tecnología también. Ahora, déjeme decirle algo. Tenemos posiblemente los evangelistas, tenemos pastores que a través de tantos y tantos y tantos millones de dólares, de dinero, quieren tener una competencia entre ellos mismos, saber quién tiene su avión privado, su jet privado y cosas por el estilo. ¿Ok? Tenemos los que tienen su grupo de 12 discípulos, que son sus guardias, que están con ellos. Toda esa gente que se mueven con ellos, toda esa gente tiene sus sueldos. Tenemos todo eso. Tenemos como, vamos a decirlo de esta manera, se va rompiendo el esquema de lo que debe de ser verdaderamente la enseñanza, la profundidad de la palabra. ¿Qué yo quiero hacer para Dios? ¿Cómo yo quiero vivir en obediencia para Dios? ¿Cómo yo quiero ser para Dios? Y eso a veces hay momentos que nos motivan de alguna manera a salirnos un poquito de lo que es la palabra de Dios. Y yo digo, haciendo esto, diciéndolo de esta manera, a salirnos un poquito de la palabra de Dios. Porque déjeme decirle algo, porque usted lea, porque usted vea por medio de la tecnología todo lo que tenga que ver de pastores, nomás póngase a pensar a los días de hoy, ¿dónde hay un Felipe? ¿Dónde hay un Pablo? ¿O dónde hay un Pedro? Pues no lo hay, pero sé muchos yo oído que dicen, ¿no? Usted es como un Pablo. Apóstol. Sí, usted es como un apóstol, como un Pablo. No, son mentiras que no le llegan. No hay quien le llegue a Pablo. Porque Pablo estuvo en la cárcel. Déjenme reírme un poquito. Pablo ¿sí? estuvo en la cárcel. Y Por luego- predicar la palabra. Y luego viene y dice el apóstol de tal o de tal nombre, el apóstol. Antes, mire, déjeme decirle algo. Años atrás, estoy hablando, me estoy saliendo un poquito de la formación del bautismo y de todo esto por lo que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos acerca de la vida de Felipe.
Pero fíjense que Felipe fue a bautizar un solo hombre nada más. Estoy hablando de cómo deben de ser los hombres que entran en el plan de obediencia hacia Dios. Que cada día tú tienes que ser quebrantado, vivir una vida de obediencia a ese Dios tan grande y poderoso. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Fíjense bien lo que voy a mencionarle. En la época de esta gente, los vestuarios de estos hombres eran túnicas parejas. Eran túnicas. Ok. Pasó el tiempo y lo que usted quiera y en muchos lugares las túnicas se acabaron. Se acabaron. Solamente creo yo que el pueblo judío y en algunas otras partes todavía hay gente que lo usa. Pero dentro de otros lugares se acabó todo eso. Ok, vino para los pastores y vamos a decir evangelistas, vino lo que se ha usado normalmente. Si es que el lugar donde estás, puedes hacerlo, porque va de acuerdo a las circunstancias financieras. También el traje, el saco, la corbata, para verte un poco, como luego se dice, representante, que representas algo diferente. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede entonces? Pero entró la modalidad hace un tiempo atrás, y digo modalidades que se vuelven a sacar, pero no para darte un renombre. Había pastores y evangelistas años atrás que en sus reuniones de servicio o su vida personal de vestir, vestían normalmente con su traje, su corbata. Iban a reuniones de pastores, iban con su traje normalmente. Entró una modalidad donde surgió alguien en una parte que le comenzaron a llamar apóstol. Y entonces, como lo comenzaron a llamar apóstol, entró el cambio a ponerse una túnica arriba de su vestuario, una túnica ya. Ese vestuario, normalmente de la túnica y de todo eso, lo ha mantenido la Iglesia Católica con los sacerdotes católicos, que siempre cuando van a oficiar en la misa, en los servicios que ellos tienen, siempre se ponen esa túnica que llevan encima. Pero como a alguien ya le comenzaron a decir reverendo o apóstol, entonces él dijo, espérate, ya me están dando un título muy diferente. Ahora voy a mandar a hacer mis túnicas. Y ahora cuando yo vaya a eso, voy a ponerme mi túnica, porque ahora soy un apóstol. Yo te quiero decir, la túnica que te pongas, con todo respeto, te puedes poner la túnica que mandes a hacer y la más bonita que mandes a hacer, eso no te va a hacer apóstol. Apóstol te va a hacer cuando tú entres en el plan de obediencia a Dios y Dios te haga apóstol por el poder que Él derrame sobre tu vida y por lo que Él haga sobre tu vida y todas estas cosas. Ok, todo esto tengo que enseñarlo en el plan que estoy hablando acerca de lo del bautismo. Te voy a decir por qué. Porque cuando haya un candidato para ir a las aguas bautismales, yo quiero que tú ya tu mente, tu corazón vaya sintiendo lo que siente un apóstol verdaderamente, de los que hubo, de los que Dios usó, de los que Dios mantuvo. Porque yo creo todavía para este tiempo que cuando hay un corazón dispuesto, verdaderamente, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer grandes cosas todavía. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la pastora habló algo acerca de todas estas cosas que ella mencionó, acerca de las diferencias que hay, y sí hay muy grandes diferencias. No sé si alguna otra hermana tiene alguna otra algo que compartir. Si no, seguimos. Si no hay algo más que compartir, seguimos. Vamos a ver la vida un poquito de Pablo en el capítulo 9. Todo está aquí cerquitas, en el mismo libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver la vida de Pablo un poquito en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 17 y 18. Alguien que esté, por favor, por ahí, que me lea lectura. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que reciba la vista y sea llena del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oiga, fíjese bien, pero le hago una pregunta. Aquí hay un hombre llamado Ananías. Fíjese bien la frase que usa Ananías para presentarse a Pablo. ¿Qué frase usa él? Hay una frase que él usa ahí. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Ahora déjeme decirle que este Ananías era un hombre también de Dios. Pero aún siendo un hombre de Dios, él tomaba sus precauciones. Porque cuando le habla el Señor que vaya a orar por este hombre, es más, vamos a compartirlo mejor. En el verso, me parece que en el verso 11, vaya alguien al verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Le sigo dando? Sigue. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. Tuvo una clase de arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, porque después de ese arrepentimiento vemos inmediatamente el cambio que hubo en este hombre. Al momento quedó ciego. Fue llevado al lugar que se le indicó que lo llevaran. Ya está en el lugar que está ciego. Pero fíjate que todavía no se bautiza y ya está orando. Ya está orando. Ahora yo la pregunta mía es, ¿quién enseñó a Pablo que orara? Ya está orando. Pero aparte de orar, ya hasta tuvo visión. Que iba a haber uno que se llamaba Ananías, que iba a ir a orar por él. ¿Te estás dando cuenta las cosas que Dios hace a través de cuando hay hombres que tienen un verdadero arrepentimiento? Que hay un arrepentimiento verdadero de decir, en verdad yo me arrepentí, en verdad yo estoy arrepentido, en verdad yo sé que Dios hizo algo en el momento que me arrepentí en mi vida. Pues como no, se oyó la voz. Pero no le creía. Pero no le creía. Pero no. Entonces, Ananías le dice al Señor, Señor, pero fíjate que este hombre ha hecho tantos y tantos males y todavía aquí tiene autoridad para hacer esto y esto y esto. Y comienza Ananías como diciendo, yo soy un hombre obediente a tu palabra, soy un hombre que te amo, Señor, a lo mejor, ¿verdad? Pero no vamos a dejar a Pablo así, mejor a este Saulo, déjalo que se quede así. Déjalo que se quede ahí esperando. Pero, como digo yo, la obediencia. Este hombre llamado Ananías va hasta el lugar y dice que cuando comienza a hablar con Saulo, inmediatamente la frase que usa es hermano. Ya le había sido confirmado por Dios que Dios iba a hacer algo en la vida de él. Entonces lo que este hombre tuvo nada más que obedecer, como diciendo, ay Pablo, la que te espera. A ti te espera en el trayecto de vida que tú tengas, te espera algo, pero te espera algo grande. Y ese algo grande precisamente lo acaban de leer, bendito sea el Señor Jesucristo para siempre, en el verso 16. Allí es donde ustedes acaban de leer lo grande que le esperaba a Pablo mientras estuviera en esta vida, bendito sea el Señor, porque en el verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como quien dice, a lo mejor no las va a pagar todas aquí, pero va a pagar una parte. Va a padecer por mi nombre.
Entonces, hay personas que dicen, por eso es que hay que tener mucho cuidado, iglesia, que ningún cristiano va a padecer ni debe de padecer por nada. Porque ¿cómo vas a padecer si eres hijo de un rey? Eres hijo de un Dios grande y poderoso. ¿Cómo vas a padecer? ¿Por qué vas a padecer tú? Dios sabe lo que hace con la vida de cada persona. ¿Ok? Entonces, Pablo inmediatamente, mira, aquí hay otro como el eunuco. El eunuco no recibió clases de bautismo. Pablo no recibió clases de bautismo. Demos nosotros hoy el lujo de dar clases de bautismo. Esta gente no tuvieron un maestro, no tuvieron un líder que les enseñara el plan del bautismo. Esta gente tomaron una decisión personal inmediatamente. Pablo tenía que saber que los cristianos, cuando venían a Cristo, de igual manera eran bautizados, pues si él los perseguía, él sabía lo que la iglesia cristiana hacía. Y al él saber que hay una conversión en su vida, en su corazón, su mente, todo ha sido transformado, todo ha sido cambiado, entonces inmediatamente, ¿sabes qué? A bautizarme. Se acabó el asunto. A bautizarme. Ahora, vuelvo también a preguntar, ¿cuánto tiempo se llevaría Pablo esperando para que lo bautizaran? Aquí no dice que esperó. No dice, pero fíjate, del trayecto que se arrepintió al trayecto no creo que haya pasado tantas y tantos meses o tiempo. Fue pronto. Estuvo 3 días y se... Fue pronto, no pasaron meses ni nada de eso. Allí habla de un término de tiempo. Nada más. Y a bautizarse. A buscar la obediencia de Dios personalmente en su vida. Imagínate que oír la voz que el Señor le dice: dura cosa te es dar ayones en contra del Señor. Oír la voz del Señor. Oye, ¿eso es algo grande? Eso es algo maravilloso. Bendito sea Jesucristo para siempre. Entonces yo puedo decir que estos hombres verdaderamente sí eran unos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente vivieron algo que yo te digo con todo respeto, nos hace falta vivir a nosotros. Yo tengo que predicar de ellos lo que ellos escribieron en sus cartas y está en la palabra de Dios. Yo tengo que predicar de ellos, tengo que hablar de ellos, y con mucho respeto y con mucha dedicación de lo que ellos lograron llevar a cabo y hacer. No es como ahora, oh hermano, no es como ahora que el pastor aquel, el evangelista aquel, con tanta y tanta fama, ya lleva 20 libros que ha escrito, ya lleva 50 libros que ha escrito, y toda la gente loca comprando libros para aprender las experiencias de ese gran hombre, de ese gran apóstol, que valen $14.95, $20 cada libro, y lleva cantidad de libros escritos y miles o millones de copias vendidas. ¿Y a dónde está todo ese dinero? Ese es su bolsillo. ¿Qué le parece? Y las librerías llenas de libros, de toda clase de libros. Yo no te estoy diciendo que sea malo leer. No te estoy diciendo que sea malo leer. Yo leí cantidad de libros, de unos, de otros. Últimamente te digo algo. No sé cuántos años llevo yo ahorita que no compro ni un solo libro en ninguna librería. Llegué a una forma cuando estaba en Florida. Oye, era una cosa grande, un librero grande. Todo estaba lleno de libros. Y todos leídos. Libros y más libros y libros y más libros, leídos y leídos y leídos. Y siempre llegué a una conclusión. Es bueno leer para que te informes.
Pero el testimonio de aquel no te va a ayudar a ti. La experiencia de aquel no te va a ayudar a ti. Solamente date cuenta de lo que está pasando. Lo más que te puede mover a ti es esto, la palabra de Dios. Sí, porque la experiencia de aquel no va a ser la tuya. Y la experiencia de aquel no va a ser lo mismo que tú. Pero hay gente que compra el libro, porque como cuando se compró el libro, querían hacer lo mismo que él, porque él incitaba a la gente a decir, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque él dice esto y tú lo tienes que decir también. Y no, él se hizo rico por la venta de libros y por todo, pero no se va a hacer lo mismo que él. No todos somos... No pronuncies nombres, pastora. Por eso digo, no todos somos Es esa como un persona. testimonio que ellos dan. No, son libros, no. Son igual que como ahora los evangelistas que se llaman en vez de evangelistas y pastores, mejor hay que llamarlos motivadores. Ándale. Porque no están pastoreando nada. Porque están motivando a que tú hagas lo mismo. O sea, porque tú te agarras de la pala y dices, el Señor dice aquí, Tienes que y decretar tienes sobre que tu vida. decretarlo y declararlo, y tú tienes, o como tú tienes que exigirle a Dios porque Él dice esto, y Él tiene que cumplir esto. Sí, pero fíjese lo que hizo Pablo de luego lo que se convirtió, ayunó 3 días. Sí, pero ya no, en las iglesias de hoy en día ya no oran ni. Y ahorita, yo oigo la librería, hermana, y ya no hay ningún libro de edificación, todo es de prosperidad. Ninguno. Bueno, situaciones que están pasando, pastora, ¿cuánto tiempo me queda? Le quedan como unos 7 minutos. Cristo de la gloria. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16, a ver si me alcanza el tiempo para estar aquí. Capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vamos a parar ahí, hermana. Vamos a usar otros versículos todavía si nos alcanza el tiempo. Fíjese bien aquí. Aquí está Pablo y Silas. Están en la cárcel. Pero esta gente, aunque estaban en la cárcel, alguien que me lea por favor el verso 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, mire bien, Pablo y Silas están dentro de una prisión y los metieron allá en lo más último. Pero allá donde estaban, dice la palabra que a la medianoche estaban orando y cantando. Y los presos que estaban ahí o los oían. Mire lo que hace Dios. Bueno, como tengo a un Pablo y a un Silas allá dentro de la cárcel, yo voy a hacer algo con ellos. Pero no se estaban lamentando, estaban No. cantando. No estaban en la No estaba, mente. ¿por qué yo aquí? Háblale a mi abogado que venga para que me saque, porque yo no debo estar aquí. ¿Ok? No se estaban lamentando. Ahora, ellos cayeron a la cárcel por lo mismo de la predicación de la palabra. En el tiempo de hoy, si hay un hermano que cometió un delito en contra de la ley, pues va a la cárcel porque va a pagar por el delito. Pero no, ¿cómo? Yo no debo estar aquí porque no, Dios tiene que hacer algo conmigo. Espérame, ¿quién te metió en el delito que cometiste? ¿Te metió Dios o te metiste tú? Y luego está la esposa si es casado. Oren porque tal día tiene corte para que salga bien. Y acá el de la radio dice, no se preocupe hermana, ya con la oración que se haga aquí, Dios va a tocar el juez, Dios va a tocar esto, Dios va a hacer aquello y no hay problema. Y gracias por su donación de $1,000. ¿Ok? Bueno, pero fíjense que estos hombres caen a la cárcel por el mismo Señor. Y cuando yo digo por el mismo Señor, es por estar predicando la palabra de Dios. Ahora están ahí, pero no se están lamentando. Dios dice, ok, yo voy a hacer algo solamente por la vida de estos hombres que están haciendo lo que están haciendo dentro de la cárcel. Yo creo, en otras palabras, que Dios permitía las cosas para Él glorificar su poder. Para Él glorificar su poder. Usted sabe lo que es el poder de Dios solamente por la oración y los cánticos de estos hombres que están ahí.
que la misma cárcel, oiga, venga un terremoto y mueva la cárcel y tumbe paredes, tumbe puertas, se abran las puertas y todo. Eso fue lo que aconteció allí. Pero ahora fue por uno también, hermano, por uno que se salvó, ¿Sí? el carcelero. Entonces, ¿qué sucede? El carcelero, bien preocupado porque él era responsable de todos los presos, dijo: ahora sí todos los presos se me fueron. Y para no afrontar la responsabilidad con la ley, el carcelero mismo se iba a matar. En el momento que él se iba a matar, usted conoce la historia. Estos hombres le hablan que no lo haga, que todos los presos están ahí, nadie se había ido. Oiga, en el tiempo de hoy que haya un temblor en una cárcel y se abran puertas y caigan paredes, a ver si todos se quedan ahí. No, olvídese de eso. Okay. Bueno, el asunto es que todos están ahí. Bueno, ¿qué sucede? Cuando ya estos hombres le hablan al carcelero que todo está bien y que no haga eso, ya entonces en el verso 31, porque como le dije quiero avanzar un poquito, en el verso 31 ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabían que en aquel entonces los padres, las madres tenían autoridad sobre la familia. Al convertirse el padre, al tener un arrepentimiento el padre y buscar de Dios, Pablo y Silas podían entender que este hombre iba a hablar con la familia para que hicieran lo mismo. Y oiga, y este versículo, ¿cómo se ha usado tremendamente? Usted no se preocupe cómo esté su hijo, cómo esté su hija, cómo esté su esposo, cómo esté su abuela. Crea usted, ellos ya son salvos. Déjenlos que hagan lo que hagan, ellos ya son salvos. No, espérame. Este versículo y esta escritura te da una bendición a ti y a mí de creer para salvación y ser salvos. Pero quiero que entiendas de qué manera se ha usado este versículo en el tiempo que nos toca vivir a nosotros y en el tiempo que le tocó vivir a estas personas. Alguien que me lea por favor el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Estaban predicando el evangelio, esta gente no perdía tiempo. Más o menos así como la iglesia, renacimiento cristiano. No perdían tiempo de ninguna manera. Otro, rapidito el verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Agárrenle a todos los familiares suyos y tráiganlos a bautizar a ver si se bautizan porque usted creyó. Agárrenlos a todos y díganle: ¿sabes que ya creí yo? Váyanse conmigo, que tal día va a haber bautizos y necesito que se bauticen. A ver qué le van a decir. Así que tan loco. Oh, santo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo se usa este versículo? Ah, no, cree en el Señor Jesucristo y se anuncia tanto. No, hermano, usted no se preocupe. Usted, con que usted sea cristiano, ya con eso la hicieron. Toda su familia es salva. No, espérate. Tú estás para interceder por tus hijos, por tu familia, como yo lo he enseñado, como yo lo he dicho. Mientras Dios nos dé fuerzas, estamos aquí para orar por ellos. Pero si un hijo o un familiar se muere sin tener un arrepentimiento verdaderamente con Dios, dime tú, ¿a dónde se fue? La salvación es individual. ¿Acaso no dice la misma palabra del Señor que estarán dos en un molino moliendo? La una será tomada. Están hablando de las mujeres, Había machismo en aquel día, los hombres no podían moler, eran las mujeres. Había machismo. Las mujeres eran las que podían moler nada más. Estarán dos en el molino, una será tomada y otra será dejada. Una aceptó al Señor, tuvo arrepentimiento, otra, aunque tuvieron juntas y posiblemente una le predicó el evangelio a la otra, pero no se convirtió, no hubo arrepentimiento. La una será tomada y la otra será dejada. Estarán dos en el campo, dos hombres allá en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado.
estará el matrimonio, estarán los dos durmiendo en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. La salvación es individual. Aquí vemos la familia de este hombre, que inmediatamente con los que estaban en su casa, a través de haber creído, él trajo su familia. Y me imagino que Pablo y Silas, conociendo la palabra de Dios, no los agarraron nada más y los metieron al agua. Para ellos bautizarlos tuvieron que haberles dicho, por lo menos ustedes tienen que recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y después de esto, al agua. Ok, tiempo. Entrego esta parte rápidamente. El domingo próximo, Eric, a ver cómo le hacemos para darte el estudio a ti, si se puede, y si no, pues hacemos algo ahí de alguna otra forma. Dios les bendiga, Dios les guarde.